Buenas noches, mi nombre es Marco Pérez, estudiante de sexto semestre de Administración de Negocios Internacionales. Esta noche vengo a hablarles sobre la Convención de Viena y el derecho de tratados. Para empezar tenemos que tener bien claro qué es un tratado. Un tratado es un cierre o la finalización de una negociación disputa tras haberse debatido y alcanzado un acuerdo. La notación de tratado se utiliza para nombrar la documentación donde se registra una dicha conclusión y un sentido más amplio del texto o manual sobre un cierto asunto. Tenemos claro que existen muchos tratados que se firman a nivel mundial y pues obviamente ejemplos de este sobre el cual les voy a hablar hoy. La Convención de Viena tiene como antecedentes sobre el derecho de los tratados, que fue suscrita en Austria el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Antes de la Convención, Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 era el régimen que se constituía o se apoyaba en el derecho consuetudinario, donde la doctrina de los autores, la jurisprudencia internacional y en ocasiones la política del poder. Sin embargo, pueden citarse algunos antecedentes que dieron el paso para que este tratado se llevase a cabo, como fueron la Convención sobre Tratados del 20 de febrero de 1928, donde participaron Brasil, Ecuador, Haití, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Otro de los antecedentes es el proyecto sobre tratados de la Comisión Internacional de Jurisconsultos y el proyecto de Harvard de 1935. Más adelante encontramos que la conferencia se reunió entre 1968 y 1969 para llevar a cabo esta convención, promoviendo la asistencia de 110 estados, y se adoptó el 22 de enero de 1969 como pacto final, donde se firma y se cierra todo este proceso y entra en vigor el 27 de enero de 1980 y así ratificada por 44 estados a nivel mundial. Colombia aprobó la ley 32 de 1985, donde también deposita el instrumento de ratificación en marzo de 1986 e hizo reserva al artículo 25. Dentro de los antecedentes encontramos también que se designó al Sir Gerald Fitzmaurice entre 1956 y 1960. Se presentaron dos informes donde él renunció por haber sido elegido como juez de la Corte Internacional de Justicia, y por último designó a Humphrey Waldock, quien hizo 6 informes sobre los cuales la Comisión de Derecho Internacional elaboró el proyecto de la Convención, que más adelante fue aprobado en 1969. Dicha conferencia se aprobó y se llevó a cabo entre 1968 y 1969, donde participaron 110 estados y se adoptó el 22 de mayo de 1969. Entra en vigor y es ratificada por 44 estados. Colombia hizo parte de esta convención y aprobó la ley 32 de 1985, donde depositó el instrumento de ratificación en marzo de 1986 e hizo la reserva del artículo de la misma, Enciclopedia del Derecho Online. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue modificar y codificar el derecho internacional de los tratados y además desarrollarlo progresivamente. El artículo 2 de dicha convención define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. También encontramos que se aplica a tratados entre estados. Cabe recalcar que solo es aplicable a los estados inscritos a dicho tratado especial, o sea que solamente les aplica a los países que estén inscritos o que estén suscritos a dicho tratado, pero no hacen parte de esta condición y no pueden atacar a la regla si así lo desean. Se aplican los tratados entre estados, simplemente participan de este tratado y son beneficiosos y se pueden acatar o se pueden castigar por no acatar las reglas de este tratado únicamente los países que hagan parte de este. Esta convención intenta cubrir el vacío legal que deja la anterior convención en cuanto a los acuerdos entre los estados.
Cualquier intento de violación de un tratado por las partes implicadas queda prohibido, aunque se lleve a cabo antes de la puesta en vigor de este. Y es básicamente la información que encontramos hoy día sobre el tratado, sobre el derecho de los tratados en la Convención de Viena. Muchas gracias.